tengo el gusto de presentaros a un buen amigo, a Joan Jané. Joan lleva muchos años en HP, trabajando siempre en el área de operaciones, ha ido subiendo en el escalafón y hoy en día, después de haber sido responsable de la cadena de suministros de HP para España, es el responsable de todos los contratos de subcontratación logística de HP Europa. O sea, si alguno de vosotros es uno de estos operadores, este es vuestro hombre. Bueno, hoy vamos a discutir un caso, os propongo un caso que es este, a ver si nos pueden proyectar el ordenador. Parece que no. ¿Me pasáis el...? Ahora parece que sí. Bueno, como os decía, os vamos a presentar un caso alrededor de una máquina que conocéis todos mucho, porque ¿cuántos de vosotros tenéis una DeskJet? Bueno, mayoría aplastante. Bueno, ¿de dónde viene la DeskJet? La DeskJet viene de una idea que tuvieron en los laboratorios de HP a mediados de los 70s. Hewlett Packard era ya entonces una compañía excelente en la fabricación de equipos de laboratorio, fundamentalmente, ¿no? Yo les llamo espectógrafos de masa, y alguien que estaba fabricando equipos de impresión para estos equipos de laboratorio, pues propuso una idea. Cuando hablas ahora con gente como Juan, ¿no? Te dicen que lo increíble es que le hicieran caso a este hombre, ¿no? Bueno, ¿cuál era su idea? Su idea era fundamentalmente lo que tenéis representado aquí, tener un cabezal, una placa de silicio con un pequeño calentador, un pequeño canal de alimentación de tinta, teóricamente se calentaba esa tinta o se calienta esta tinta y esto escupe literalmente una burbuja de tinta que tenéis fotografiada arriba a la derecha. Bueno, la idea, pues esto, imaginaos que se os presenta alguien y os dice he tenido esta idea, pues tiene como mínimo 4 problemas. Se tienen que dilucidar y ponerle solución a 4 tipos de problemas. Lo que sería el almacenamiento de tinta, y para esto pues son sensores para los niveles de tinta y sobre todo pues la regulación de la presión dentro de estos depósitos. Luego pues tenéis el direccionamiento, que es, bueno, que se escupa, entiendo yo, ¿no? Que se escupa lo que toca escupir por cada uno de estos puntitos, ¿no? De estos agujeros y decisiones en cuanto a tamaño de punto, tamaños de los píxeles. Luego está el que vuele, esto vuela, ¿no? La tinta esta tiene que volar en el espacio y hay que ver con qué frecuencia vais a escupir, el volumen de cada una de estas gotas, la confiabilidad, aquello cómo acabará la gota, ¿no? Y finalmente hay que lograr que se fije en un soporte, en un papel, en una transparencia, en un papel fotográfico. Y aquí, como veis, la lista es más larga. De hecho, la gente de HP os dirán, a mí me sorprendió que esto seguramente fue una de las partes más complicadas de todo el proyecto, ¿no? Bueno, esto del thermal inkjet, ¿no? La tecnología, pues tiene su miga, ¿no? Por ejemplo, el Sol, pues genera en 5.000 millones de años y 6, ¿no? 5.000 millones y 6 años, 200 megavatios por metro cuadrado de energía, ¿no? De calor. Bueno, el calentador este que tiene una DeskJet tiene que generar 7 veces más en 0,00002 segundos, ¿no? Logrando esto, si tienes encima una capa de tinta de 0,001 milímetro, que es como muy delgado, ¿no? Uno entonces logra calentarla con un gradiente de 100 millones de grados por segundo, que también suena como que cambia de temperatura muy rápido esto, ¿no? Y entonces sí, se forma una burbuja que sale expulsada a 50 kilómetros por hora. La burbujita esta, ¿no? Este calentador,
pues tiene una superficie pues bastante pequeñita, porque en un sello de correos te caben 330.000 calefactores, o sea que es un calefactor pequeño, y lo que escupimos mide 5 picolitros. ¿Vosotros sabéis lo que es un picolitro? ¿No? Bueno, pues un picolitro es una millonésima de litro, ¿no? Es una millonésima, 10 a la menos 12, 10 a la menos 12. Y bueno, es muy pequeño. Bueno, tan pequeño que si os vais a la Luna, en un cohete 13 veces, habrán tantos centímetros en vuestro viaje de ida y vuelta 13 veces como picolitros hay en un litro. Ahora, vosotros sonreís, pues hay que imaginarse cuando alguien fue, ¿no?, a Palo Alto a proponerles que desarrollaran esto, pues que además de no reírse mucho, decidieran poner el dinero para que este hombre lo echara para adelante. Bueno, es increíble, pero en el año 79... este grupo de investigadores sacaron la tecnología, la tenían lista. Probablemente debía medir como esta mesa o como un par de mesas, y ahora era responsabilidad de los grupos de desarrollo de producto el transformar pues la tecnología básica en algo que funcionara, en algo que se os pudiera vender. Y en eso se pusieron manos a la marcha. Y para hacer esto establecieron una división en Vancouver, no en Vancouver, Canadá, sino Vancouver, Norteamérica, en donde consolidaron todos los grupos que trabajaban entonces en HP en el área de impresión. Los llevaron todos a Vancouver y les dijeron, bueno, pues vosotros ahora tenéis que de esto hacer una impresora, ¿no?, y lanzarla en el mercado. Bueno, ¿por qué creéis que consolidaron a todo el mundo? ¿Por qué metieron a todos en Vancouver? ¿Tú haces algo de impresión? Sí, pues a Vancouver. ¿Tú también? Todos a Vancouver. ¿Por qué? ¿Por el frío? Porque sí se piensa mejor si hace frío. Venga. Bueno, uno quizá tiene que empezar a pensar pues que HP estaba haciendo una apuesta, ¿no? Hombre, era ya una apuesta en donde la investigación básica les había dado luz verde, ¿no? Aún no estaba, pero empezaron a pensar que ahora quizás sí, esto podía algún día ver la luz. Y por lo tanto, dijeron, esto si sale va a ser la lotería, nos toca el jackpot, ¿no? El primer premio. Y esto va a ser una producción masiva. Masiva querrá decir pues que tenemos que tener una organización particular, tenemos que empezar a tener gente en HP que en vez de vender espectógrafos de masa sepa vender, pues, no sé, mayonesa Hellmann's, ¿no?, o DeskJets, que vendría a ser algo parecido. Bueno, a nivel de fabricación, cuando los reunieron a todos en Vancouver, se encontraron que allí, donde ya fabricaban algunos equipos de impresión, los ciclos de producción eran de 8 a 12 semanas y tenían del orden de 3 meses y medio de inventario. ¿Bien o mal? ¿Alguno de Valeo, no? ¿O de GM aquí? ¿Está bien esto de 8 a 12 semanas de throughput time? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? Exactamente. Depende de quién le preguntes. Pues seguramente si le preguntaras a alguien que está haciendo espectógrafos de masa, pues tan mal no estaba. Era una fabricación en lotes y no estaba del todo mal. Estaba mal si tenías que fabricar un producto de gran consumo. En un producto de gran consumo esto estaba muy mal. Con lo cual la gente de fabricación de Vancouver dijeron, hay que ponerle remedio a esto. Y empezaron pues a asistir a congresos, ¿no? El problema que tenían es que no tenían conocimientos para hacer esta fabricación en gran volumen. Bueno, esto era en el 79. En el año 81, reconocido por la propia HP, 2 de los gerentes de producción de Vancouver se encuentran en un avión con 2 profesores norteamericanos de 2 escuelas americanas en gestión de operaciones, ¿no? Y les lloran, por lo visto. Les dicen, somos de HP y no sabemos cómo sacar esto adelante. Que hay que estar muy desesperado, ¿no? Digo yo, para hablarle así a un compañero de viaje, ¿no? Y aquellos 2, pues, se ve que empezaron a trabajar con ellos. Fijaros, esto es mediados del 81, a mediados del 82, la planta de Vancouver tenía uno de los sistemas de producción sin stock
más avanzados de la época. De hecho, pues en muchas escuelas de negocio durante muchos años usamos unos vídeos de HP para explicar lo que era el just in time, ¿no? Bueno, ¿y qué le dijeron? Pues en el año 82, imaginaros, tenéis una planta en donde ellos te hacían firmar una placa, por ejemplo, de circuitos, y cuando salías ya la estaba incorporada en una impresora, este tipo de cosas, ¿no? Y ellos decían, bueno, estábamos todos listos, pero los del laboratorio o los del desarrollo de producto no nos tenían la impresora lista. ¿Os acordáis? 79 estaba la básica, mediados del 82, 3 años y medio más tarde, aún no había nada. Y bueno, pues tuvieron que esperar un poco más, porque en el 85 lanzaron una primera impresora, la ThinkJet, que, bueno, ya veis, 180 picolitros, ¿no? Lejos aún de los 5 que os he enseñado, que es la tecnología actual. Esta era la que venía, si os acordáis, con los primeros Macintosh. Y necesitaba de papel especial, se les corría la tinta si usaban papeles normales. O sea que aún no era la cosa. 87 sacaron la PaintJet, que tampoco acababa de funcionar. Y en el 88 sacaron la DeskJet, la que básicamente tenéis en vuestras, en casa o en las oficinas. Bueno, pues en el año 90... vendieron 2 años más tarde, estaban vendiendo 600.000 unidades y facturaban 400 millones de dólares. Bueno, yo os hago un número, esto sale aproximadamente, si hacéis la división, ellos estaban facturando del orden de 670 dólares por impresora. 670 dólares. Bueno, ¿cuánto se ganaban estos tíos por impresora? O sea, porque si luego hacemos cálculos de inventarios necesitaríamos conocer el coste de la mercancía vendida, ¿no? O sea que si yo os doy, ¿no? 670 dólares, ¿no? Esto es lo que se lo vendemos al Corte Inglés. ¿Cuánto diríais que vale? El plástico, los cables. ¿Cuánto? Bueno, él ahora hará cara así como de póker, pero ¿cuánto diríais que valdría? Coste de mercancía vendida. 100, vamos a decir 100, vamos a decir 100. Yo creo que Juan un día me dijo que en realidad durante los primeros años eran 150, creo recordar. Pero bueno, luego lo han bajado. Bueno, digamos que 100. O sea que por cada una de estas impresoras nos ganábamos, ¿no? Menos 100, 570 dólares de contribución, 570 o más. Imaginad que sois el director de finanzas de HP y se vende una impresora. ¿Qué representa esto? ¿570? Venga, que no tenéis impresoras. Fungibles. Aquí venían cada una que vendes, les vas a vender todos los fungibles. ¿Como cuántos cabezales vendéis? ¿Cuántos años va a durar esta impresora? 5 años. ¿5? ¿Sí? Poco menos. 3 años. ¿Y cuántos cabezales se va a gastar una en promedio? 4. Venga, 4 por 3, 12. Lo hacemos así, descontado, ¿no? Sin tasa, ¿no? 12, ¿y cuánto nos ganamos por fungible de estos? ¿Cuántos dólares? Venga, va, ¿cuánto nos podemos ganar? Más o menos, valen un pastón, valen mucho dinero. Va, 30 dólares por cada uno nos ganamos de margen. Pues a 30 serían 360. ¿No? 0, 13, 9, digamos que 900, para hacer números redondos. ¿Vale? Cada una que vendemos, cada una que se vendía les daba en aquel entonces, digamos que del orden de 900 dólares por unidad. Bueno, os figura, los tíos estaban encantados. No solo estaban encantados, sino que pues tenían un liderazgo. Llevaban una ventaja con respecto a Canon, ¿no? Que salió al mercado un año más tarde y que se les comió el mercado asiático, donde HP no tenía no era el líder, y luego, desgraciadamente, en el 91 ya vino todo el mundo. Epson, Siemens, Olivetti, todo el mundo detrás. Bueno, ¿cuál fue el problema que tenían esta gente? El problema
o uno de los problemas, es que su nivel de servicio no era muy bueno. Tenían un nivel de servicio un poco pobre, ellos tenían una red de distribución en aquel entonces, luego Joan nos explicará cómo lo están haciendo hoy. Tenían una sola planta que estaba en Estados Unidos, en Vancouver, un centro de distribución también en Estados Unidos, otro en Europa y uno final en Extremo Oriente, en Singapur. Y estos eran los plazos de entrega que se ofrecían a estas unidades, a estos centros de almacenaje. Te pedías un lote y te lo recibías al cabo de 6 semanas. 5 más o menos se perdían entre transporte y aduanas y 1 era el tiempo que la planta pues había pedido, ¿no? Se comprometía para servir.